La sangre goteaba del cáliz sagrado que sostenía entre sus manos temblorosas, manchando el vestido blanco que su padre le había obligado a usar para la ceremonia de exorcismo. Pero no era sangre de demonio la que manchaba la tela inmaculada, sino la suya propia, cortada por los filos del propio cáliz cuando el señor vampiro que yacía encadenado en el altar la había mirado con aquellos ojos dorados que parecían atravesar su alma y susurrar su nombre verdadero, el que ni siquiera ella recordaba. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora volvamos a la escena. Adelina, gruñó su padre, el padre Isidoro, desde su posición junto al atril donde descansaba el grimorio antiguo. Continúa con el ritual. No permitas que la criatura te engañe con sus trucos mentales. Pero Adelina no podía moverse. El vampiro la observaba con una intensidad que le quemaba la piel, y había algo en su mirada que no era malicia ni hambre, era reconocimiento, como si la conociera desde antes del tiempo mismo. El templo subterráneo olía a incienso rancio y humedad. Las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra donde estaban grabados símbolos de protección que su padre había pasado décadas perfeccionando. Adelina había crecido entre esos muros, entre oraciones y prohibiciones, aprendiendo que su destino era servir a Dios y proteger a la humanidad de las criaturas de la noche. Nunca debía amar, nunca debía desear, nunca debía sentir nada excepto devoción sagrada. Y sin embargo, mientras miraba al vampiro encadenado, algo despertaba en su pecho como un animal enjaulado que finalmente reconocía la llave de su prisión. «Tu nombre», susurró ella, dejando que el cáliz cayera al suelo con un estrépito metálico. «¿Cuál es tu nombre?» Los ojos dorados del vampiro brillaron con algo parecido al triunfo. «Cassian Devereux, último señor de la Casa de la Luna Carmesí. Y tú, pequeña sacerdotisa, eres mucho más de lo que tu padre te ha permitido creer». El padre Isidoro se movió con velocidad sorprendente para un hombre de su edad, interponiendo su cuerpo entre Adelina y el prisionero. «No le hables, no escuches sus mentiras». Su rostro estaba enrojecido, las venas de su cuello marcadas como cuerdas tensas. «Adelina, sal de aquí inmediatamente. Terminaré el ritual yo mismo». Pero Adelina no se movió. Por primera vez en sus 22 años de vida, desobedeció a su padre. «¿Qué quiso decir con eso?», preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. «¿Qué soy yo?». Cassian sonrió, y aunque sus colmillos eran visibles, la expresión no parecía amenazante, parecía casi triste. «Eres la llave viviente, niña, la única capaz de abrir el sello de las almas olvidadas. Por eso tu padre te ha mantenido encerrada toda tu vida. No para protegerte de nosotros, sino para protegernos a nosotros de ti». El padre Isidoro levantó su bastón y Adelina vio por primera vez el cristal rojo incrustado en su punta, un cristal que pulsaba con luz propia. «Silencio, abominación», sisó el sacerdote. «Adelina, vete ahora o te obligaré». Algo en el tono de su padre hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Adelina. No era la voz del hombre que la había criado con mano firme pero justa. Era la voz de alguien dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener un secreto. «Padre», comenzó a decir, pero la palabra murió en sus labios cuando vio la expresión en el rostro de Isidoro. No era amor paternal lo que veía allí. Era miedo y determinación. El bastón se elevó, y antes de que Adelina pudiera reaccionar, una luz cegadora llenó el templo.
El dolor atravesó su cuerpo como 1000 agujas de hielo, y escuchó su propia voz gritando, aunque no recordaba haber abierto la boca. Cuando la luz se desvaneció, Adelina estaba en el suelo, jadeando. Las cadenas que aprisionaban a Cassian habían estallado en fragmentos de metal retorcido, y el vampiro estaba de pie, libre, con sus ropas negras ondeando, aunque no había viento en la cámara sellada. «Isidoro», dijo Cassian con voz gélida, «acabas de cometer el error más grande de tu miserable vida». El sacerdote retrocedió, levantando su bastón como escudo. «No puedes tocarme, las protecciones». «Las protecciones se rompieron en el momento en que atacaste a tu propia hija. El pacto sagrado que te permitía mantenerme aquí dependía de que mantuvieras tu pureza de propósito. Acabas de demostrarte dispuesto a herir a un inocente para proteger tus secretos. Las runas ya no te reconocen como guardián legítimo». Y era verdad. Adelina, todavía en el suelo, podía ver cómo los símbolos grabados en las paredes comenzaban a oscurecerse, perdiendo su brillo dorado. Cassian dio un paso hacia el padre Isidoro, y el terror genuino cruzó el rostro del sacerdote. «Espera, Jadeo, podemos negociar. Te daré lo que quieras: oro, información sobre tus enemigos, acceso a los archivos secretos de la Orden». «No quiero nada de eso», dijo Cassian con calma, «pero tampoco voy a matarte, aunque lo mereces». Se agachó junto a Adelina, y ella se tensó, esperando dolor, pero lo único que sintió fue la gentileza sorprendente de sus manos al ayudarla a sentarse. «¿Por qué?», susurró ella. «¿Por qué me ayudas?». Los ojos dorados de Cassian se encontraron con los suyos, y Adelina vio siglos de dolor en sus profundidades. «Porque hace 300 años hice una promesa a alguien que se parecía mucho a ti, y he esperado todo este tiempo para cumplirla». Antes de que Adelina pudiera preguntar más, Cassian se volvió hacia el padre Isidoro. «Voy a llevarme a Adelina de aquí. Puedes intentar detenerme, y te aseguro que fracasarás. O puedes dejarla ir y mantener tu patética vida. Elige». El padre Isidro miró a su hija con una expresión indescifrable. Durante un momento, Adelina pensó que vería arrepentimiento, quizás incluso amor. Pero lo que vio fue cálculo frío. «Llévala», dijo finalmente, «pero cuando despierte su verdadera naturaleza y destruya todo lo que toca, recuerda que tú fuiste quien la liberó». Cassian no respondió. Simplemente levantó a Adelina en sus brazos como si no pesara nada y se dirigió hacia la puerta sellada del templo. Con un gesto de su mano, el metal antiguo se retorció y se abrió con un chillido. Adelina miró hacia atrás una última vez y vio a su padre de pie en la oscuridad del templo, rodeado de runas muertas, con el bastón todavía en su mano y una expresión que prometía que esto no había terminado. Luego estaban fuera, subiendo escaleras de piedra que Adelina no recordaba haber bajado nunca. El aire se volvió menos opresivo con cada paso, y finalmente emergieron en una noche llena de estrellas que Adelina no había visto en años. Cassian la dejó en el suelo con cuidado, pero mantuvo una mano en su brazo para estabilizarla. «¿Dónde estamos?», preguntó ella, mirando alrededor. Estaban en lo alto de una colina, rodeados de ruinas antiguas. A lo lejos podía ver las luces de un pueblo. «A unas 5 leguas al norte del monasterio de San Jerónimo», respondió Cassian, «tu prisión de toda la vida». Adelina se volvió para mirarlo, realmente mirarlo, por primera vez sin cadenas ni rituales de por medio. Era alto, con cabello negro que le caía hasta los hombros, y rasgos que habrían sido perfectamente hermosos si no fuera por la dureza en su mandíbula y las líneas de cansancio eterno alrededor de sus ojos. Vestía completamente de negro, con un abrigo largo que parecía de otra época. «¿Por qué dijiste que soy la llave viviente?», preguntó ella. «¿Qué significa eso?». Cassian guardó silencio por un momento,
como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Hay cosas en este mundo que están selladas por buenas razones», dijo finalmente. «Memorias, poderes, verdades que podrían desgarrar la realidad si se liberaran. Y hay personas, muy raras, que nacen con la capacidad de abrir esos sellos. Tú eres una de ellas. Pero yo no recuerdo haber abierto nada, porque tu padre te ha estado drogando desde que eras niña. Hierbas sagradas las llamaba, incensos para purificar tu espíritu. Pero en realidad eran venenos diseñados para suprimir tu verdadera naturaleza». Adelina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que había conocido, todo en lo que había creído. «Estás mintiendo», susurró, aunque no sonaba convincente ni siquiera para ella misma. Cassian se acercó y tomó su mano. Adelina debería haberse apartado, pero no lo hizo. «Mira», dijo él, presionando la palma de la mano de Adelina contra su pecho, justo sobre su corazón. «¿Qué sientes?». Al principio, Adelina no sintió nada, pero luego, como una marea creciente, comenzó a percibir algo. Imágenes, emociones, memorias que no eran suyas. Vio un salón de baile lleno de vampiros vestidos con ropas de siglos pasados. Vio una mujer con el rostro de Adelina, pero con ojos diferentes, más sabios, más tristes, bailando con un Cassian más joven. Vio amor, vio traición, vio sangre y una promesa pronunciada en un idioma que Adelina no conocía, pero de alguna manera comprendía. «Te encontraré en cada vida, y cada vez te liberaré». Adelina apartó su mano como si se hubiera quemado, jadeando. ¿Qué fue eso? «Memorias», dijo Cassian suavemente, «de tu vida anterior, y de la anterior a esa. Eres una reencarnación, Adelina, la quinta que conozco, y cada vez la orden de tu padre te encuentra, te oculta y te usa para mantener sellados los secretos que temen». «Esto no puede ser real». «¿No?». Cassian levantó una ceja. «Entonces explícame por qué reconociste mi nombre antes de que te lo dijera. ¿Por qué puedes tocarme sin sentir repulsión cuando tu padre te enseñó que los vampiros son abominaciones? ¿Por qué, en este momento, una parte de ti sabe que estoy diciendo la verdad?». Adelina quería negarlo, quería correr de vuelta al templo, a la única vida que conocía, por opresiva que fuera. Pero no podía, porque tenía razón. Una parte de ella, profunda y enterrada, reconocía todo lo que él decía. «Si soy esta llave viviente», dijo lentamente, «¿qué es exactamente lo que puedo abrir?». La expresión de Cassian se volvió grave. «Muchas cosas, pero hay una en particular que me interesa. El sello de la luna carmesí, donde están aprisionadas las almas de mi familia. Hace 300 años, la Orden los masacró a todos, cada vampiro de mi línea de sangre. Pero no pudieron destruir sus almas, así que las sellaron. Y tú eres la única que puede liberarlas». «¿Y eso qué haría? ¿Traerlos de vuelta a la vida?». «No exactamente, pero les daría paz. Y a mí me permitiría finalmente descansar, sabiendo que cumplí mi promesa de liberarlos». Adelina lo estudió cuidadosamente. «Pero hay algo más, ¿verdad? Algo que no me estás diciendo». Cassian sonrió con tristeza. «Eres perceptiva, como siempre lo fuiste. Sí, hay algo más. Abrir el sello de la luna carmesí también liberaría tu propio poder completo. Te convertirías en algo mucho más poderoso que cualquier vampiro o humano. Y eso es lo que tu padre realmente teme. No que liberes almas, sino que te liberes a ti misma». Antes de que Adelina pudiera responder, un grito atravesó la noche. Ambos se volvieron y vieron llamas elevándose desde el pueblo en el valle. «Los cazadores», murmuró Cassian. «Tu padre debe haber enviado una señal». «¿Cazadores?». «Humanos entrenados para matar vampiros. La Orden los controla. Y ahora vendrán por mí, y por ti, porque estás conmigo». Adelina sintió pánico elevándose en su pecho. «¿Qué hacemos?». Cassian la miró con intensidad. «Tengo un refugio a 2 días de viaje hacia el este.
Puedo llevarte allí, mantenerte a salvo mientras decides qué quieres hacer. Pero necesito que entiendas algo, Adelina. Una vez que cruces este umbral, no hay vuelta atrás. Tu padre y la orden te considerarán una traidora, te cazarán tan implacablemente como me cazan a mí. ¿Y si no voy contigo? Entonces te llevarán de vuelta al templo, te drogarán de nuevo, y en unos años, cuando tengas la edad adecuada según sus rituales, usarán tu poder para sellar algo terrible, algo que podría ser aún peor que mantener cautivas las almas de mi familia. Adelina miró hacia el pueblo en llamas, luego hacia la oscuridad del camino que llevaba al templo, y finalmente, de vuelta a Cassian. «Si voy contigo», dijo lentamente, «¿me prometes que me dirás toda la verdad, sin mentiras, sin secretos?» «Te lo prometo», dijo Cassian sin vacilación. Adelina tomó una respiración profunda. «Entonces llévame a tu refugio. Pero debes saber que no he decidido liberarte a tu familia. Primero necesito entender exactamente lo que eso significa. Y si descubro que me estás usando...» «Tienes todo el derecho de desconfiar», interrumpió Cassian. «Solo te pido una oportunidad de demostrar que esta vez, en esta vida, las cosas pueden ser diferentes». Adelina asintió, y Cassian extendió su mano. Ella la tomó, y en ese momento sellaron un pacto que cambiaría el destino de ambos. «Antes de irnos», dijo Adelina, «necesito saber algo más. Dijiste que me has conocido en vidas anteriores. ¿Qué pasó con ellas? ¿Con las otras versiones de mí?» El rostro de Cassian se ensombreció. «Todas murieron antes de cumplir 25 años. Cada una de diferentes maneras, pero siempre demasiado pronto. Y cada vez fue porque la orden decidió que eras más valiosa muerta que libre». Un escalofrío recorrió a Adelina. ¿Y esta vez? Cassian apretó su mano. «Esta vez», dijo con determinación feroz, «voy a asegurarme de que vivas lo suficiente para elegir tu propio destino, aunque tenga que enfrentarme a todos los cazadores del mundo». Las llamas en el pueblo se extendían, y Adelina podía escuchar ahora los gritos de los cazadores organizándose, los ladridos de los perros de guerra que usaban para rastrear a los vampiros. Tenían minutos, tal vez menos. Cassian la miró con urgencia. «Necesitamos irnos, ahora». Pero Adelina se quedó inmóvil un momento más, mirando las ruinas a su alrededor, las estrellas sobre su cabeza, el mundo que nunca se le había permitido ver. «¿En mis otras vidas?», preguntó súbitamente. «¿Yo te amaba?». Cassian se quedó en silencio tanto tiempo que Adelina pensó que no respondería. Finalmente, habló con voz apenas audible. «Sí, y yo te amaba a ti. Y cada vez, ese amor nos destruyó a ambos». Adelina debería haber sentido miedo ante esas palabras. En cambio, sintió algo parecido a la inevitabilidad, como si finalmente las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaran a encajar. «Entonces», dijo ella, «tendremos que asegurarnos de que sea diferente». Y con eso permitió que Cassian la guiara hacia la oscuridad, dejando atrás la única vida que había conocido y adentrándose en un mundo de secretos, peligro y verdades enterradas que estaban a punto de salir a la luz. Los 2 días de viaje hacia el refugio de Cassian fueron los más extraños de la vida de Adelina. Viajaban de noche, escondiéndose durante el día en cavernas o edificios abandonados. Cassian le enseñó a moverse en silencio, a leer las señales de la tierra, a detectar el peligro antes de que se volviera letal. Y hablaban. ¡Oh, cómo hablaban! En una cabaña abandonada durante su segunda noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, Cassian le contó sobre la Casa de la Luna Carmesí. Sobre cómo habían sido una de las familias de vampiros más poderosas de Europa, dedicados no a la caza de humanos, sino a proteger el equilibrio entre los mundos mortal e inmortal. «Éramos guardianes», explicó Cassian, sus ojos reflejando la luz de la pequeña fogata que habían encendido. «No santos, ciertamente. Bebíamos sangre para sobrevivir, como todos los de nuestra especie. Pero teníamos reglas.
Nunca matar sin necesidad. Nunca convertir a nadie en contra de su voluntad. Nunca interferir en los asuntos humanos a menos que afectaran el equilibrio. ¿Y qué cambió?, preguntó Adelina, envuelta en una manta que habían encontrado en la cabaña. Tu padre, o más bien el hombre que eventualmente se convertiría en el padre Isidoro, respondió Cassian con amargura. En ese entonces era solo Tomás, un joven sacerdote ambicioso que descubrió antiguos textos sobre las llaves vivientes. Se obsesionó con la idea de controlar ese poder, y para hacerlo necesitaba eliminar a cualquiera que pudiera desafiar su plan. «Tu familia», dijo Adelina suavemente. «Mi familia, mi esposa, mi hija de 7 años». La voz de Cassian se quebró. Los quemó a todos mientras dormían en sus criptas durante el día. Yo solo sobreviví porque estaba de viaje, inspeccionando nuestros territorios del norte. Cuando regresé, no quedaba nada excepto cenizas y el olor de la plata sagrada que habían usado para asegurarse de que no hubiera resurrecciones. Adelina sintió lágrimas en sus ojos. «Lo siento mucho». Cassian la miró con sorpresa. «¿Por qué te disculpas? Tú no tuviste nada que ver con eso». «Pero mi padre». «Isidoro no es tu verdadero padre», dijo Cassian firmemente. «Te encontró cuando eras bebé, una huérfana abandonada en los escalones de su templo. Te adoptó solo porque reconoció las marcas de una llave viviente en tu alma. Todo lo que hizo fue para usarte, no por amor». Adelina había sospechado esto, pero escucharlo confirmado aún dolía. «¿Y mis verdaderos padres? No lo sé», admitió Cassian. «Las llaves vivientes pueden nacer en cualquier familia, en cualquier lugar. No hay patrón discernible. Es como si el universo mismo las creara cuando son necesarias». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando la lluvia. Luego Adelina preguntó la cosa que había estado rondando su mente. «Dijiste que en mis vidas anteriores yo te amaba. ¿Cómo era yo?» Cassian sonrió con melancolía. «La primera vez que te encontré, eras una noble francesa llamada Isabel. Tenías una risa que podía llenar salones enteros y una inteligencia que superaba a la de la mayoría de los eruditos de tu tiempo. Te vi en un baile y supe inmediatamente quién eras, qué eras. Planeaba solo vigilarte desde la distancia, asegurarme de que la orden no te encontrara. Pero tú me descubriste observándote, y en lugar de tener miedo, me invitaste a bailar. ¿Qué pasó? Nos enamoramos, locamente, imposiblemente. Te conté la verdad sobre lo que era, sobre mi familia muerta, y tú decidiste ayudarme. Encontramos el lugar donde Isidoro había sellado las almas de mi familia, y estabas a punto de liberarlas cuando... Se detuvo, su mandíbula apretándose. ¿Cuándo qué? Cuando la orden te encontró. Isidoro mismo apareció, y antes de que pudiera llegar a ti, te clavó una daga bendita en el corazón. Dijiste mi nombre mientras morías, y lo último que me prometiste fue que me encontrarías de nuevo». Adelina sintió un dolor fantasma en su pecho, como si su cuerpo recordara una herida de una vida que no había vivido. ¿Y las otras veces? La segunda vez eras una campesina española llamada María. La tercera, una artista italiana llamada Sofía. La cuarta, una sanadora irlandesa llamada Siobhan. Cada vez te encontraba, cada vez nos enamorábamos, y cada vez la orden te mataba antes de que pudieras liberarte completamente. «¿Por qué sigues buscándome?», preguntó Adelina en voz baja. «Después de tanto dolor, ¿por qué no simplemente renuncias?». Cassian se inclinó hacia adelante, y la intensidad en sus ojos la dejó sin aliento. «Porque cada vez que te conozco, veo algo diferente, Isabel. Era valiente pero impulsiva. María era sabia pero temerosa. Sofía era apasionada pero ingenua. Siobhan era fuerte pero desconfiada. Y cada vez aprendo algo nuevo sobre quién eres realmente, más allá de las circunstancias de tu vida. Es como ver facetas diferentes de la misma gema preciosa. ¿Cómo podría renunciar a eso?». Adelina sintió calor en sus mejillas. «¿Y yo? ¿Qué soy en esta vida?».
Cassian la estudió cuidadosamente. Todavía estoy aprendiendo, pero veo determinación en ti, una voluntad de cuestionar todo lo que te han enseñado. Y algo más, una chispa de furia que no vi en las otras, como si esta vez, finalmente, estuvieras lista para luchar de verdad. Tenía razón. Adelina podía sentir esa furia creciendo dentro de ella con cada hora que pasaba. Furia por las mentiras de Isidoro, furia por las vidas robadas, furia por el amor que nunca se le permitió sentir. «Enséñame a luchar», dijo súbitamente. «Si voy a enfrentarme a la Orden, necesito ser más que una víctima que huye. Necesito poder defenderme». Cassian la miró con sorpresa, luego con algo parecido al orgullo. «Será doloroso y llevará tiempo». «Tenemos tiempo», dijo Adelina, «y he soportado dolor toda mi vida. Al menos ahora será por una razón que elijo yo misma». Así que comenzó el entrenamiento. Durante el día, mientras descansaban, Cassian le enseñaba teoría, los puntos débiles de diferentes criaturas sobrenaturales, las propiedades de varias armas benditas, las palabras de poder que podían sellar o liberar energías místicas. Durante las noches, mientras viajaban, le enseñaba práctica, cómo caer sin lastimarse, cómo usar el impulso de un atacante en su contra, cómo detectar mentiras y engaños. Adelina absorbía todo con una sed que la sorprendía. Era como si su cuerpo recordara cosas que su mente no sabía, como si siglos de vidas anteriores le hubieran dejado instintos que ahora comenzaban a despertar. En la tarde del tercer día, finalmente llegaron al refugio de Cassian. No era lo que Adelina había esperado. En lugar de un castillo oscuro o una cripta sombría, era una villa modesta en medio de un bosque, con jardines bien cuidados y ventanas que permitían entrar la luz. «¿Vives aquí?», preguntó Adelina con sorpresa. «Cuando puedo», respondió Cassian. «Los vampiros no necesitamos vivir en la oscuridad constante, a pesar de lo que dicen las leyendas. La luz del sol directa puede quemarnos si nos exponemos demasiado, pero la luz filtrada o indirecta es tolerable. Y francamente, después de 300 años de oscuridad, aprendí a apreciar la luz donde puedo encontrarla». La villa estaba polvorienta por el desuso, pero era clara que alguna vez había sido un hogar cómodo. Había una biblioteca llena de libros antiguos, una cocina bien equipada, habitaciones con camas de verdad en lugar de ataúdes. «Puedes quedarte en la habitación del segundo piso con vista al jardín. Yo dormiré en el sótano, donde la oscuridad es más completa. Pero durante el día, si necesitas algo, no dudes en despertarme». Adelina asintió, todavía absorbiéndolo todo. Era extraño pensar que esto sería su hogar ahora, al menos temporalmente. Esa noche, después de que ambos hubieran descansado y comido, Cassian desapareció discretamente para alimentarse y Adelina no preguntó de dónde había venido la sangre. Se sentaron en la biblioteca. «Háblame del sellón de la luna carmesí», dijo Adelina. «Si voy a considerar abrirlo, necesito saber exactamente qué implicaciones tiene». Cassian sacó el libro antiguo del estante y lo abrió en una página marcada con una cinta roja. «Este es un mapa de todos los grandes sellos creados en los últimos 1000 años. El sellón de la luna carmesí es uno de los más poderosos. Contiene no solo las almas de mi familia, sino también memorias, conocimiento y poder que la Orden consideró demasiado peligroso para que existiera libremente en el mundo». «¿Qué tipo de conocimiento?» «Secretos sobre la verdadera naturaleza de la muerte y la vida después de la muerte. Métodos para cruzar entre mundos. Y sobre todo, la verdad sobre las llaves vivientes. De dónde vienen realmente y cuál es su propósito final». Adelina se inclinó hacia adelante. «¿Su propósito final? La Orden te ha hecho creer que eres solo una herramienta, un medio para controlar sellos. Pero la verdad es mucho más grande. Las llaves vivientes son el mecanismo de equilibrio del universo mismo. Cuando algo amenace con inclinar el equilibrio demasiado hacia la luz o la oscuridad, una llave viviente nace para restaurar el balance. Eres literalmente la respuesta del cosmos a un problema fundamental».
¿Y cuál es el problema fundamental en este momento? Cassian cerró el libro lentamente. La orden misma. Durante siglos han estado acumulando poder al sellar no solo criaturas peligrosas, sino también conocimiento, verdades y cualquier cosa que desafíe su autoridad. Han inclinado el equilibrio demasiado hacia su versión de la luz, pero una luz tan cegadora y dogmática que se ha vuelto otra forma de oscuridad. Tú, Adelina, naciste para corregir eso. Adelina sintió el peso de esas palabras como una carga física. Eso es mucho, lo sé, y no tienes que hacer nada de esto si no quieres. Puedes simplemente vivir aquí, escondida, a salvo. No te presionaré. Pero Adelina sacudió la cabeza. No, eso no sería vivir, solo sería otra forma de prisión. Si voy a estar aquí, quiero entender todo. Quiero saber qué puedo hacer, qué debo hacer, y luego quiero elegir por mí misma. Cassian sonrió, y esta vez no había tristeza en la expresión. Bien, entonces mañana comenzaremos en serio. Te enseñaré a acceder a tu poder de llave viviente, a sentir los sellos que existen en el mundo, a comprender cómo funcionan. Y cuando estés lista, te llevaré al lugar donde están enterradas las almas de mi familia. Pero solo cuando estés lista, y solo si decides que es lo correcto. Adelina asintió, sintiendo una extraña mezcla de terror y emoción. Por primera vez en su vida, tenía agencia real. Era aterrador y liberador a la vez. Los días se convirtieron en semanas. Cassian era un maestro exigente pero justo. Cada mañana, antes de retirarse al sótano, le asignaba lecturas y ejercicios. Cada tarde, cuando despertaba, revisaba su progreso y corregía sus errores. Adelina aprendió a meditar, a sentir las corrientes de energía que fluían a través de todas las cosas. Aprendió que los sellos no eran solo candados místicos, sino estructuras complejas de intención, voluntad y poder entrelazados. Aprendió que como llave viviente podía no solo abrir sellos, sino también crearlos, modificarlos o incluso destruirlos completamente. Y lentamente comenzó a sentir algo más, una conexión con Cassian que iba más allá de la gratitud o la dependencia. Cuando sus manos se rozaban durante las lecciones, sentía electricidad. Cuando él hablaba de su pasado, ella sentía sus emociones como si fueran propias. Y cuando él la miraba con esos ojos dorados, ella veía no solo al vampiro antiguo, sino al hombre que había amado y perdido una y otra vez. Una noche, después de una sesión particularmente intensa de entrenamiento, Adelina se desplomó en el sofá de la biblioteca, exhausta. No sé cómo lo hacían las otras, dijo, limpiándose el sudor de la frente. Este poder es agotador. Cassian se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Las otras no llegaron tan lejos como tú. Isabel murió antes de su primer entrenamiento real. María logró 2 semanas. Sofía, casi 1 mes. Shouhan llegó a 5 semanas, pero luego la orden la encontró. Tú ya llevas casi 2 meses, y tu progreso supera al de todas ellas. ¿Crees que es porque soy diferente o porque tú has aprendido a enseñar mejor? Ambas cosas, admitió Cassian. Pero también creo que es porque esta vez el tiempo es diferente. El mundo está cambiando. La orden está perdiendo su control absoluto. Hay grietas en su poder que no existían antes. Y tú has nacido en el momento exacto en que esas grietas son lo suficientemente grandes para que puedas pasar a través de ellas. Adelina se volvió para mirarlo. ¿Me contarías sobre ella? ¿Sobre tu esposa, tu hija? No las versiones de mí, sino tu familia original. Cassian se quedó inmóvil, y por un momento Adelina pensó que había cruzado una línea. Pero luego él habló, su voz suave y distante. Mi esposa se llamaba Elena. Era humana cuando nos conocimos, pero eligió convertirse en vampiro para poder quedarse conmigo. Esa era una decisión que tomábamos muy en serio en mi familia.
Nunca forzábamos la conversión, siempre era una elección libre. Elena era sabia y amable, y tenía un don para la diplomacia que mantenía la paz entre las familias de vampiros de toda Europa. Mi hija, Lucía, tenía 7 años cuando murió. Era mitad humana, mitad vampiro, algo extremadamente raro. No necesitaba sangre para sobrevivir, pero tenía nuestra fuerza y velocidad. Amaba los libros y las estrellas, y soñaba con ser exploradora cuando creciera. Cada noche me suplicaba que le contara historias sobre tierras lejanas. Su voz se quebró, y Adelina impulsivamente tomó su mano. «Lo siento», susurró, «no debí preguntar». «No», dijo Cassian, apretando su mano. «Está bien, es bueno recordarlas como eran, no solo como las víctimas que la Orden las convirtió». Elena habría querido que siguiera adelante. ¿Y Lucía? Una sonrisa triste cruzó su rostro. Lucía habría insistido en que te ayudara. Siempre tuvo un corazón enorme para cualquiera que necesitara ayuda. Se quedaron en silencio, con las manos entrelazadas, y Adelina se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. Ya no era solo una relación de maestro y estudiante, o de protector y protegida. Era algo más profundo, más complejo. «Cassian», dijo ella suavemente, «tengo miedo de lo que pueda pasar cuando finalmente abramos el sello. Tengo miedo de convertirme en algo que no reconozco. Pero más que eso, tengo miedo de perderte otra vez, incluso si no recuerdo haberte tenido antes». Cassian se volvió hacia ella, y la intensidad en su mirada la hizo temblar. «Entonces no me pierdas esta vez», dijo él. «Lucha, sobrevive, y cuando todo termine, elige quedarte». «¿Quedarte contigo?» «Sí, si eso es lo que quieres. No te estoy presionando, Adelina. Pero sí, si me lo permites, me gustaría tener la oportunidad de conocerte sin la sombra de la muerte persiguiéndonos. Me gustaría ver qué podríamos ser si el destino nos diera una oportunidad justa por una vez». Adelina sintió tensas lágrimas en sus ojos. «¿En mis otras vidas, yo te dije que te amaba?» «Sí», susurró Cassian, «cada vez, generalmente justo antes de morir». «Entonces esta vez», dijo Adelina con determinación feroz, «te lo diré mientras estoy viva, y volveré a decirlo muchas veces más». Se inclinó hacia adelante, y Cassian se encontró a medio camino. El beso fue suave al principio, casi tentativo, como si ambos temieran que el contacto pudiera romper el hechizo. Pero luego se profundizó, y Adelina sintió siglos de anhelo derramándose entre ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «No puedo prometerte que esto termine bien», dijo Cassian, su frente apoyada contra la de ella. «No puedo garantizar que la Orden no vendrá por nosotros. No puedo jurar que abrir el sello no tendrá consecuencias que no podemos prever». «Lo sé», respondió Adelina, «pero por primera vez en mi vida estoy eligiendo mi propio camino. Y te elijo a ti, a pesar de todos los riesgos». O quizás porque vale la pena arriesgarse. Esa noche durmieron juntos por primera vez, simplemente acurrucados en el sofá de la biblioteca con una manta sobre ellos. No fue nada inapropiado, solo dos almas que habían estado solas durante demasiado tiempo, encontrando consuelo en la presencia del otro. Pero la paz no duraría mucho. 3 días después, mientras Adelina practicaba en el jardín y Cassian leía en la biblioteca, escucharon los perros. Cassian se puso de pie de un salto, todos sus sentidos vampíricos alerta. La Orden, siseó. Nos encontraron. Adelina corrió hacia la casa, su corazón latiendo con fuerza. ¿Cuánto tiempo tenemos? Minutos, tal vez menos. Los perros están cerca y puedo oler la plata bendita en el aire. Cassian se movió rápidamente, sacando armas ocultas de varios escondites en la casa. «Adelina, escúchame con mucho cuidado. Hay un pasadizo secreto en el sótano que lleva a una red de cuevas. Puedes escapar por ahí. ¿Y tú? Yo los retendré aquí, el mayor tiempo posible». «No»,
dijo Adelina con firmeza. No voy a dejarte luchar sola. Adelina, sé razonable. No, interrumpió ella. Durante 2 meses me has entrenado, me has enseñado a luchar, a usar mi poder. ¿De qué sirvió todo eso si huyo en el primer signo de peligro? Cassian la miró con una mezcla de frustración y admiración. Eres tan terca como Isabel. Bien, entonces dame un arma y dime qué hacer. No había tiempo para más argumentos. Cassian le entregó una daga corta y un vial de agua bendita. Los cazadores son humanos, así que el agua bendita no les hará daño, pero puedes usarla como distracción. La daga es plata normal, pero está bien afilada. Apunta a los puntos vulnerables que te enseñé: garganta, piernas, abdomen. No intentes ser heroica, solo sobrevive. Adelina asintió, su mano apretando firmemente el mango de la daga. Los perros llegaron primero, 3 mastines enormes con collares de hierro bendito que los protegían de la influencia vampírica. Cassian los encontró en la entrada del jardín, moviéndose con velocidad sobrenatural. No los mató, solo los incapacitó, porque a pesar de todo, no eran culpables de nada excepto seguir órdenes. Luego llegaron los cazadores. 5 de ellos, vestidos con armadura de cuero reforzada con símbolos de protección, cada uno armado con espadas de plata y ballestas. Y al frente, para horror de Adelina, estaba el padre Isidoro. Adelina llamó su padre adoptivo, su voz resonando con autoridad. Esto no tiene que terminar en violencia. Ven conmigo ahora y perdonaré tu transgresión. Te llevaré de vuelta al templo, donde estarás a salvo. ¿A salvo?, gritó Adelina. ¿Cómo estuve a salvo toda mi vida, drogada y mentida? ¿Esa es tu idea de seguridad? El rostro de Isidoro se endureció. Todo lo que hice fue por tu bien, para protegerte de tu propia naturaleza destructiva. No, dijo Cassian, posicionándose entre Adelina y los cazadores. Todo lo que hiciste fue controlarla, pero esos días terminaron, Isidoro. No la tendrás de vuelta. Isidoro levantó su bastón, el cristal rojo en su punta brillando con luz siniestra. Entonces morirás, vampiro, y cuando tu influencia se desvanezca, Adelina verá que estaba actuando bajo tu hechizo y regresará por su propia voluntad. No hay hechizo, dijo Adelina, dando un paso adelante para estar junto a Cassian. Solo verdad, algo que tú nunca me diste. La expresión de Isidoro se retorció en algo feo. Muy bien, si eliges al monstruo sobre tu familia, entonces enfrentarás las consecuencias. Cazadores, captúrenla, maten al vampiro. La batalla estalló. Cassian se movió como un borrón, desarmando al primer cazador antes de que pudiera disparar su ballesta. Adelina esquivó el ataque de otro, usando las técnicas que Cassian le había enseñado para desviar la espada y contraatacar con su daga. El metal encontró carne y el cazador gritó, retrocediendo. Pero eran superados en número. Por cada golpe que daban, recibían 2. La plata de las espadas quemaba la piel de Cassian cada vez que lo cortaban, ralentizando su curación vampírica. Y Adelina, por todo su entrenamiento, todavía era fundamentalmente humana, propensa al cansancio y al dolor. Isidoro permanecía atrás, observando con ojos calculadores, esperando el momento perfecto. Y entonces llegó ese momento. Adelina, distraída por un cazador a su izquierda, no vio al que se acercaba por la derecha. La espada descendió hacia su espalda desprotegida. Cassian lo vio. En una fracción de segundo, tomó la decisión que había tomado 4 veces antes en 4 vidas diferentes. Se arrojó entre la espada y Adelina. La plata bendita atravesó su pecho, directamente a través de su corazón. ¡No!, gritó Adelina, atrapando a Cassian mientras caía. Los cazadores retrocedieron, esperando que el vampiro se desintegrara como sus leyendas prometían. Pero Cassian, aunque gravemente herido, todavía estaba consciente. Los vampiros de su línea de sangre eran más resistentes que los comunes. Adelina, jadeó.
sangre oscura goteando de sus labios. El sello. Tienes que abrirlo ahora. ¿Qué? No, necesito llevarte adentro, curarte. Escucha. Su voz era débil pero urgente. Mi vida está conectada al sello. Si muero sin que se abra, las almas quedarán atrapadas para siempre. Y tú perderás la verdad. Adelina miró a su padre, quien observaba la escena con satisfacción apenas contenida. «¿Qué verdad?», exigió Adelina. «¿Qué más me has estado ocultando?». Cassian tosió sangre. «La razón por la que sigues reencarnando está en el sello. Tu alma original está vinculada a él. Por eso sigues volviendo. El universo intenta que lo abras». Isidoro se adelantó, su rostro pálido. «No le hagas caso, Adelina, está delirando. Si abres ese sello, liberarás no solo almas, sino conocimiento que podría destruir el orden del mundo». «¿O destruir tu orden?», espetó Adelina. «¿Cuántas personas has matado para mantener tus secretos, Isidoro? ¿Cuántas versiones de mí has asesinado?». «¡Todas!», gritó Isidoro, su compostura finalmente rompiéndose. «Cada maldita vez que naciste, te encontré y te usé y te maté cuando fue necesario, porque el mundo necesita orden, necesita control, y tú, con tu poder sin restricciones, traerías caos». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los cazadores miraban a Isidoro con horror, finalmente comprendiendo la verdadera naturaleza del hombre al que servían. Adelina sintió algo romperse dentro de ella. No su corazón, sino las cadenas invisibles que habían contenido su verdadero poder durante toda su vida. Las drogas que Isidoro le había dado durante años habían creado bloqueos en su alma. Pero ahora, alimentados por furia y dolor y amor desesperado, esos bloqueos se hicieron añicos. Poder puro estalló de Adelina como luz blanca cegadora. Los cazadores fueron lanzados hacia atrás. Isidoro levantó su bastón, pero incluso el cristal rojo no pudo protegerlo completamente. Gritó mientras la luz lo envolvía. Y Adelina, con Cassian todavía en sus brazos, sintió los sellos, todos ellos, cientos, miles, esparcidos por todo el mundo como estrellas en un mapa invisible. Sintió su propósito, su construcción, sus debilidades. Y sintió el sello de la luna carmesí, tan claramente como si estuviera parado frente a ella. No estaba lejos. A solo unas millas al este, enterrado bajo una iglesia abandonada que había sido el primer templo de Isidoro. «Puedo sentirlo», susurró Adelina. «Puedo llegar allí». «Entonces ve», jadeó Cassian, «rápido, antes de que sea demasiado tarde». Adelina miró a los cazadores, quienes estaban lentamente recuperándose de la onda de choque de su poder. Miró a Isidoro, quien estaba en el suelo, su bastón partido en dos, su rostro quemado por la luz. Y tomó una decisión. Con fuerza que no sabía que tenía, levantó a Cassian en sus brazos. Su poder de llave viviente no solo servía para abrir sellos, descubrió. También podía aumentar temporalmente sus capacidades físicas cuando era necesario. «Agárrate», le dijo a Cassian, «vamos juntos». Y corrió, más rápido de lo que cualquier humano normal podría correr, alimentada por poder antiguo y determinación feroz. Los cazadores intentaron seguirla, pero no tenían oportunidad contra una llave viviente completamente despertada. Llegaron a la iglesia abandonada en minutos. Las puertas estaban selladas, pero las puertas simplemente las tocó y las cerraduras místicas se disolvieron bajo sus dedos. Dentro, el aire era denso con magia antigua, y en el centro, grabado en el suelo de piedra, estaba el sello de la luna carmesí.
Era hermoso en su complejidad, círculos dentro de círculos, símbolos entrelazados en patrones que dolían mirarlos, porque existían en más dimensiones de las que el ojo humano podía percibir completamente. Adelina depositó a Cassian suavemente en el suelo junto al sello. «¿Cómo lo hago?», preguntó. «¿Cómo lo abro?». Cassian sonrió débilmente. «Solo tócalo. Tu voluntad hará el resto. Pero Adelina, debes saber que, cuando se abra, verás todo, todas tus vidas pasadas, toda la verdad. Puede ser abrumador». «No me importa», dijo Adelina con firmeza. «Ya no tengo miedo de la verdad». Se arrodilló junto al sello y extendió su mano. En el momento en que sus dedos tocaron el primer símbolo, el mundo se desvaneció. Los cazadores retrocedieron, esperando que el vampiro se desintegrara como sus leyendas prometían. Pero Cassian, aunque gravemente herido, todavía estaba consciente. Los vampiros de su línea de sangre eran más resistentes que los comunes. «Adelina», jadeó, sangre oscura goteando de sus labios. «El sello. Tienes que abrirlo ahora». «¿Qué? No, necesito llevarte adentro, curarte». «Escucha». Su voz era débil pero urgente. «Mi vida está conectada al sello. Si muero, sin que se abra, las almas quedarán atrapadas para siempre, y tú perderás la verdad». Adelina miró a su padre, quien observaba la escena con satisfacción apenas contenida. «¿Qué verdad?», exigió Adelina. «¿Qué más me has estado ocultando?». Cassian tosía sangre. «La razón por la que sigues reencarnando está en el sello. Tu alma original está vinculada a él. Por eso sigues volviendo. El universo intenta que lo abras». Isidoro se adelantó, su rostro pálido. «No le hagas caso, Adelina. Está delirando. Si abres ese sello, liberarás no solo almas, sino conocimiento que podría destruir el orden del mundo». «O destruir tu orden», espetó Adelina. «¿Cuántas personas has matado para mantener tus secretos, Isidoro? ¿Cuántas versiones de mí has asesinado?». «Todas», gritó Isidoro, su compostura finalmente rompiéndose. «Cada maldita vez que naciste, te encontré y te usé y te maté cuando fue necesario, porque el mundo necesita orden, necesita control, y tú, con tu poder sin restricciones, traerías caos». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los cazadores miraban a Isidoro con horror, finalmente comprendiendo la verdadera naturaleza del hombre al que servían. Adelina sintió algo romperse dentro de ella, no su corazón, sino las cadenas invisibles que habían contenido su verdadero poder durante toda su vida. Las drogas que Isidoro le había dado durante años habían creado bloqueos en su alma, pero ahora, alimentados por furia y dolor y amor desesperado, esos bloqueos se hicieron añicos. Poder puro estalló de Adelina como luz blanca cegadora. Los cazadores fueron lanzados hacia atrás. Isidoro levantó su bastón, pero incluso el cristal rojo no pudo protegerlo completamente. Gritó mientras la luz lo envolvía. Y Adelina, con Cassian todavía en sus brazos, sintió los sellos. Todos ellos, cientos, miles, esparcidos por todo el mundo como estrellas en un mapa invisible. Sintió su propósito, su construcción, sus debilidades. Y sintió el sello de la luna carmesí, tan claramente como si estuviera parado frente a ella. No estaba lejos, a solo unas millas al este, enterrado bajo una iglesia abandonada que había sido el primer templo de Isidoro. «Puedo sentirlo», susurró Adelina. «Puedo llegar allí». «Entonces ve», jadeó Cassian. «Rápido, antes de que sea demasiado tarde». Adelina miró a los cazadores, quienes estaban lentamente recuperándose de la onda de choque de su poder.
Miró a Isidoro, quien estaba en el suelo, su bastón partido en dos, su rostro quemado por la luz, y tomó una decisión. Con fuerza que no sabía que tenía, levantó a Cassian en sus brazos. Su poder de llave viviente no solo servía para abrir sellos, descubrió. También podía aumentar temporalmente sus capacidades físicas cuando era necesario. «Agárrate», le dijo a Cassian, «vamos juntos». Y corrió, más rápido de lo que cualquier humano normal podría correr, alimentada por poder antiguo y determinación feroz. Los cazadores intentaron seguirla, pero no tenían oportunidad contra una llave viviente completamente despertada. Llegaron a la iglesia abandonada en minutos. Las puertas estaban selladas, pero Adelina simplemente las tocó y las cerraduras místicas se disolvieron bajo sus dedos. Dentro, el aire era denso con magia antigua. Y en el centro, grabado en el suelo de piedra, estaba el sello de la luna carmesí. Era hermoso en su complejidad. Círculos dentro de círculos, símbolos entrelazados en patrones que dolían mirarlos porque existían en más dimensiones de las que el ojo humano podía percibir completamente. Adelina depositó a Cassian suavemente en el suelo junto al sello. «¿Cómo lo hago?», preguntó. «¿Cómo lo abro?». Cassian sonrió débilmente. «Solo tócalo. Tu voluntad hará el resto. Pero Adelina, debes saber que cuando se abra, verás todo, todas tus vidas pasadas, toda la verdad. Puede ser abrumador». «No me importa», dijo Adelina con firmeza. «Ya no tengo miedo de la verdad». Se arrodilló junto al sello y extendió su mano. En el momento en que sus dedos tocaron el primer símbolo, el mundo se desvaneció. Los cazadores retrocedieron, esperando que el vampiro se desintegrara como sus leyendas prometían. Pero Cassian, aunque gravemente herido, todavía estaba consciente. Los vampiros de su línea de sangre eran más resistentes que los comunes. Adelina jadeó, sangre oscura goteando de sus labios. «El sello, tienes que abrirlo ahora». «¿Qué? No, necesito llevarte adentro, curarte». «Escucha», su voz era débil pero urgente. «Mi vida está conectada al sello. Si muero sin que se abra, las almas quedarán atrapadas para siempre. Y tú perderás la verdad». Adelina miró a su padre, quien observaba la escena con satisfacción apenas contenida. «¿Qué verdad?», exigió Adelina. «¿Qué más me has estado ocultando?». Cassian tosió sangre. «La razón por la que sigues reencarnando está en el sello. Tu alma original está vinculada a él. Por eso sigues volviendo. El universo intenta que lo abras». Isidoro se adelantó, su rostro pálido. «No le hagas caso, Adelina. Está delirando. Si abres ese sello, liberarás no solo almas, sino conocimiento que podría destruir el orden del mundo». «¿O destruir tu orden?», espetó Adelina. «¿Cuántas personas has matado para mantener tus secretos, Isidoro? ¿Cuántas versiones de mí has asesinado?». «Todas», gritó Isidoro, su compostura finalmente rompiéndose. «Cada maldita vez que naciste, te encontré y te usé y te maté cuando fue necesario, porque el mundo necesita orden, necesita control, y tú, con tu poder sin restricciones, traerías caos». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los cazadores miraban a Isidoro con horror, finalmente comprendiendo la verdadera naturaleza del hombre al que servían. Adelina sintió algo romperse dentro de ella. No su corazón, sino las cadenas invisibles que habían contenido su verdadero poder durante toda su vida. Las drogas que Isidoro le había dado durante años habían creado bloqueos en su alma, pero ahora, alimentados por furia y dolor y amor desesperado, esos bloqueos se hicieron añicos.
Poder puro estalló de Adelina como luz blanca cegadora. Los cazadores fueron lanzados hacia atrás. Isidoro levantó su bastón, pero incluso el cristal rojo no pudo protegerlo completamente. Gritó mientras la luz lo envolvía. Y Adelina, con Cassian todavía en sus brazos, sintió los sellos. Todos ellos, cientos, miles, esparcidos por todo el mundo como estrellas en un mapa invisible. Sintió su propósito, su construcción, sus debilidades, y sintió el sello de la luna carmesí, tan claramente como si estuviera parado frente a ella. No estaba lejos, a solo unas millas al este, enterrado bajo una iglesia abandonada que había sido el primer templo de Isidoro. «Puedo sentirlo», susurró Adelina. «Puedo llegar allí». «Entonces ve», jadeó Cassian, «rápido, antes de que sea demasiado tarde». Adelina miró a los cazadores, quienes estaban lentamente recuperándose de la onda de choque de su poder. Miró a Isidoro, quien estaba en el suelo, su bastón partido en dos, su rostro quemado por la luz. Y tomó una decisión. Con fuerza que no sabía que tenía, levantó a Cassian en sus brazos. Su poder de llave viviente no solo servía para abrir sellos, descubrió. También podía aumentar temporalmente sus capacidades físicas cuando era necesario. «Agárrate», le dijo a Cassian. «Vamos juntos». Y corrió, más rápido de lo que cualquier humano normal podría correr, alimentada por poder antiguo y determinación feroz. Los cazadores intentaron seguirla, pero no tenían oportunidad contra una llave viviente completamente despertada. Llegaron a la iglesia abandonada en minutos. Las puertas estaban selladas, pero Adelina simplemente las tocó y las cerraduras místicas se disolvieron bajo sus dedos. Dentro, el aire era denso con magia antigua. Y en el centro, grabado en el suelo de piedra, estaba el sello de la luna carmesí. Era hermoso en su complejidad, círculos dentro de círculos, símbolos entrelazados en patrones que dolían mirarlos, porque existían en más dimensiones de las que el ojo humano podía percibir completamente. Adelina depositó a Cassian suavemente en el suelo junto al sello. «¿Cómo lo hago?», preguntó. «¿Cómo lo abro?». Cassian sonrió débilmente. «Solo tócalo. Tu voluntad hará el resto». Pero Adelina, debes saber que cuando se abra, verás todo, todas tus vidas pasadas, toda la verdad. Puede ser abrumador. «No me importa», dijo Adelina con firmeza. «Ya no tengo miedo de la verdad». Se arrodilló junto al sello y extendió su mano. En el momento en que sus dedos tocaron el primer símbolo, el mundo se desvaneció.